Bienvenidos, hermanos, a este glorioso día de resurrección. Sabe que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos importa, amén. Importa porque la conquista de la muerte significa para nosotros que ya no tenemos que vivir, ¿verdad?, una vida rutinaria, mundana, sino que como el mundo se ha acostumbrado, sino que ahora nosotros en Cristo y por Cristo podemos vivir una vida de propósito, una vida de identidad nueva y un destino superior a todo otro destino. Hay mucho más de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo. Y con todo eso quisiera esta mañana que oráramos a Dios y fuéramos a la palabra de Dios este día de resurrección. Padre, gracias te doy en este día, Señor, que la iglesia cristiana recuerda, Señor, el evento glorioso, el evento más importante en nuestra fe, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo de entre los muertos. Te pido que esta mañana, Señor, tú puedas guiarnos en tu palabra, tú puedas hablarnos, Señor, y afirmar nuestra fe aún más, que podamos ser hombres y mujeres que vivimos con un propósito diferente al mundo, en una identidad que tú nos has dado y un destino que tú has preparado para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque este día especial tú obrarás en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 esta mañana. Sabe que la resurrección de Cristo que celebramos hoy de entre los muertos deberá ser un evento verídico si el cristianismo ha de ser verdadero o tener significado más que solo una historia bonita. Debe de ser un evento, ¿verdad?, probable, un evento, ¿verdad?, verídico, como dije, si nuestra fe va realmente a hacer algo que importa. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si nosotros decimos que Cristo resucitó, dice, y no resucitó, entonces tenemos una fe falsa. Tenemos una fe que realmente no es necesario que la impartamos porque no está basada en la verdad. Si Jesús no rompió, no quebrantó el poder de la muerte en su resurrección, ¿cómo podrá entonces Él cancelar nuestra deuda de muerte? No puede, porque si Él no resucitó, no tiene el poder para hacerlo. Y vemos aquí en 1 Corintios 15 y en el verso 20, Pablo nos dice esta verdad, este hecho. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado, dice, de los muertos. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, o sea, el primero en resucitar para no morir jamás. La resurrección de Cristo es un hecho verídico. Cristo murió y fue puesto en un sepulcro, como hacemos con toda persona que muere, los enterramos. Pero igualmente, la verdad es que al tercer día, la Biblia dice, su cuerpo sin vida fue transformado en un cuerpo espiritual. En Lucas 24:39 leemos estas palabras de Jesús. Les dijo, miren a sus discípulos después de su resurrección, miren mis manos y mis pies. Dice, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. O sea que Jesús al aparecerse a ellos les dio evidencia
de que Él había resucitado. Ellos pensaban que habían visto un fantasma, ¿verdad? Que estaban viendo algo, ¿verdad? De otro mundo. Y Jesús les dijo, no, soy yo mismo. Tóquenme. Y les retó a que lo tocaran, les retó a que lo vieran, que lo observaran. Dijo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Así que Cristo resucitó con este cuerpo espiritual después de 3 días, ¿verdad? Que es un cuerpo, la Biblia nos dice, de carne y hueso, ¿verdad? Pero es ahora glorificado. Pero Pablo nos dice también que Cristo es las primicias de la resurrección. O sea que hay un orden en la resurrección que Cristo inició. En 1 Corintios, aquí también el 15, el verso 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el primero, lo más importante, las primicias, lo que viene primero. Dice, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos aquí esta mañana o que nos están viendo, que están aquí en el santuario, son de Cristo? Y si nosotros somos de Cristo, dice, tenemos nuestro lugar en el orden de la resurrección. Cristo ha resucitado y nosotros también, cuando muramos y seamos enterrados un día, también resucitaremos. Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y luego en el verso 42 al 44, aquí es de la Biblia al día, dice, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se entierra, lo que se entierra o se siembra es corrupción, pero resucitará ¿en qué? En incorrupción. Verso 43, dice, así también, verso 43. Need to keep up with me, Jesse, please. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pablo dice que lo que sembramos no va a ser lo que va a levantarse en la resurrección, porque se entierra o se pone en la tierra, ¿verdad? El cuerpo débil, pero resucita en fuerza. Se entierra un cuerpo material, físico, pero va a ser un cuerpo espiritual. Ahora, todas estas grandes y preciosas promesas que nosotros apreciamos en la palabra de Dios, no serían más que un sueño o una fantasía, a menos que Jesús actualmente haya resucitado de entre los muertos. Es menester que la resurrección de Cristo sea una necesidad histórica si nuestra identidad, si nuestro propósito o nuestro destino va a tener alguna validez. Es menester que la resurrección haya sido no solamente una historia, ¿verdad? Un mito que alguien contó, sino un evento histórico que realmente sucedió. Creer con convicción que Cristo resucitó literalmente de entre los muertos significa saber que la resurrección es una verdad, una verdad objetiva. O sea, no es nada más algo que nosotros subjetivamente creemos, no es nada más una historia que alguien nos contó y que tenemos en nuestra mente, sino la resurrección de Cristo debe haber sido un evento histórico, un evento real, para que nuestra fe tenga validez. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y nosotros somos falsos testigos porque andamos diciendo que Cristo resucitó, si en verdad no resucitó. Pero sabe que la resurrección de Cristo de entre los muertos es la verdad singular que la Biblia nos dice que alguien debe de creer para ser salvo. El que no cree que Cristo resucitó de entre los muertos no puede ser salvo. Dios, Él hizo el plan de la salvación, pero también Él asignó el medio de la salvación y Dios lo hizo a través de la fe en su Hijo. En Romanos 10, verso 9, vemos esta verdad. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios, ¿qué? Levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Note que esta verdad es importante, es necesaria para que alguien sea salvo. Dice, serás salvo. ¿Qué? Si confiesas que Jesús es Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos.
Crees en tu corazón una verdad subjetiva, pero crees una verdad objetiva. O sea, la resurrección de Cristo fue un evento verídico en la historia. El verso 11 sigue diciendo, el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Así que el cristianismo, hermanos, comienza con una tumba vacía. Y aunque es muy significativo que la tumba estuvo vacía, sin embargo, por sí sola, la tumba vacía no prueba que Jesús resucitó de entre los muertos. Se requiere una explicación. Y eso es la respuesta a la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo cuando fue Él enterrado, cuando Él fue puesto, ¿verdad?, en la tumba? La primera explicación que vemos en la Biblia del cuerpo, ¿verdad?, desaparecido, lo vemos en Mateo capítulo 28, en el verso 11, vamos a empezar aquí. La primera explicación a la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús?, es una explicación que se dio en el tiempo cuando Jesús murió, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que todo el mundo estaba realmente en contra de Él? Los religiosos, los romanos, todos. Y al final Jesús fue a la cruz y murió. Y cuando Él murió y resucitó, ¿verdad?, hubo toda clase de especulación, porque vencer la muerte no es un evento, ¿verdad?, que lo vemos todos los días, sino que vemos que la primera explicación, si podemos decir así, que se dio, fue que los mismos discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Y aquí en Mateo 28, verso 11, dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Los de la guardia eran los que estaban, los centinelas que estaban guardiando la tumba de Jesús. Dice, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice verso 15, y ellos tomando el dinero, dice, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces vemos que esta explicación, esta razón por la cual el cuerpo ya no estaba en la tumba, fue algo que tramaron los sacerdotes, los principales sacerdotes judíos, con los soldados romanos. Les pagaron dinero y les dijeron, si alguien pregunta qué pasó con el cuerpo, ustedes van a decir que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo cuando ellos estaban dormidos. Y dice el versículo 14, y si el gobernador se diera cuenta, ¿verdad?, de esto, nosotros, por ejemplo, ellos dijeron, nosotros nos pararemos por ustedes, por decir así, y los pondremos a salvo. Aunque esta razón puede ser algo que pudiera haber ocurrido, puede ser algo, ¿verdad?, razonable, pero esta teoría o este ejemplo o esta razón es más problemática porque realmente crea más problemas que la que resuelve. Los guardias estaban dormidos. Vemos el acontecimiento, ¿verdad?, reportado por los evangelios, que ellos se habían dormido. Las centinelas dormidos no pueden informar de una manera segura, ¿verdad?, que alguien ha hecho algo si estaban dormidos. Por ejemplo, si usted está dormido, ¿cómo vas a dar cuenta qué es lo que pasó cuando estaba dormido? Así que aunque ellos dijeron cuando estábamos dormidos, los discípulos de Jesús vinieron. Primero no podrían saber que los discípulos eran porque estaban dormidos. Así que el ejemplo, o sea, la excusa que dieron no era muy creíble. Ahora, los soldados romanos, nos dice los historiadores de esa época, que los romanos, cuando ponían a alguien en guardia, era, ¿cómo diré? Si ellos se dormían como centinelas, el castigo era muerte. Ellos tenían que pagar
con su propia vida. Y por eso creo que el versículo 14 nos dice que los principales sacerdotes dijeron, ¿verdad? Nosotros persuadiremos al gobernador si él se entera y los pondremos a salvo. O sea, para que no les pase lo que realmente les debe de pasar. Así que los soldados romanos, si se dormían, eran ejecutados por falta de verdad, de responsabilidad que ellos tenían de cuidar lo que se había puesto en sus manos. Ahora, incluso si los guardias romanos se hubieran dormido o estuvieran dormidos, la piedra que estaba delante de la entrada a la tumba de Jesús, los eruditos nos dicen que pesaba por lo menos 1 o 2 toneladas. No era una roca pequeña, era una roca grande que cubría, ¿verdad?, la entrada a la tumba. Los discípulos hubieran tenido que mover la roca, entrar a la tumba en obscuridad, porque recuerden que era de noche y no iban a llevar luz para despertar a todo mundo, escapado con el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, sin despertar ni uno de los centinelas, que era algo realmente imposible de hacer. Así que esta teoría que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús supera los límites de la credulidad. Es difícil creer esto cuando examinamos los detalles de ella. Ahora, vemos en Marcos capítulo 14 también algo que habla en contra de que esta explicación que se había dado aún en ese tiempo entre los judíos, los discípulos se robaron el cuerpo. Vemos también que los discípulos, la Biblia nos dice, no eran hombres de gran valor en ese tiempo. En Marcos capítulo 14, verso 50, dice que entonces, y esto es en el jardín, ¿verdad?, del Getsemaní, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron. Dejándolo, lo abandonaron. Abandonaron a Jesús, todos los discípulos huyeron. ¿Por qué? Por temor. Y en Juan capítulo 20, verso 19, leemos que cuando llegó la noche de aquella mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Noten que ellos, cuando Jesús se apareció a ellos después de la resurrección, ellos no andaban, ¿verdad? Ellos ni esperaban que Jesús iba a resucitar, porque realmente no habían creído. Y aquí vemos que el escritor del Evangelio nos dice que ellos estaban, ¿verdad?, con las puertas cerradas en un lugar, en una casa reunidos por miedo de los judíos. Así que no eran hombres que iban a tomar gran valor para ir a tratar de robarse el cuerpo del maestro que estaba muerto, ¿verdad?, y estaba guardado por los centinelas romanos. No es algo que podemos realmente creer, que estos hombres de alguna manera se volvieron valientes para robar el cuerpo. Y otra cosa que vemos, Juan capítulo 20, que también nos da a creer que era absurdo esta explicación, es que los lienzos que habían puesto en Jesús del entierro, ¿verdad?, estaban doblados y dispuestos sobre la losa donde Cristo había sido colocado cuando murió. En Juan 20, verso 5 dice, bajándose a mirar, vio los lienzos, y este es Juan cuando entró a la tumba, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, estos detalles que la Biblia nos da son muy importantes. Y estamos hablando de esta explicación, ¿verdad?, que se había dado en ese tiempo, que los principales sacerdotes habían pagado dinero para que los soldados romanos lo propagaran. Vemos que los detalles es lo que causa el problema en esta explicación. Porque si los discípulos se llevaron a Jesús de la tumba y se lo robaron, vamos a suponer que entraron de alguna manera sin que se dieran cuenta los soldados romanos porque estaban dormidos y se llevaron el cuerpo, dice la escritura que los envueltos, los lienzos, estaban ahí. O sea, los discípulos debían haber entrado, quitándole los lienzos, no sé por qué, porque si te vas a robar el cuerpo te lo llevas ya envuelto, quitándole todos los lienzos, los pusieron ahí, el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús estaba dobladito,
Dice, estaba ahí. Y esos detalles nos los da el Señor por el Espíritu Santo para que nos demos cuenta que había detalles, ¿verdad? En la resurrección que daban evidencia de que esto no se había sido a la carrera, ¿verdad? Entonces vemos que los discípulos no pudieron haber desvestido a Jesús, doblado todas las cosas y ponerlos ahí. Porque dice, cuando entró Pedro al sepulcro, vio los lienzos que estaban. Y también vio, dice el escritor, el sudario que estaba sobre la cabeza. No estaba con los lienzos, sino estaba enrollado en un lugar aparte. Como que se había hecho, ¿verdad?, en calma, no en una, ¿verdad?, en una rapidez, porque se habían robado el cuerpo de Jesús. Ahora, estos hombres que eran los discípulos de Jesús, si nosotros nos ponemos a pensar, eran hombres en ese tiempo que tenían temor. Habían seguido a Jesús, Jesús había muerto y estaban ellos realmente ahora desesperados, desanimados. Y podrían estos hombres cobardes poder haber robado el cuerpo. Y luego, después de haber robado el cuerpo, comenzar a propagar una historia que es el evangelio de resurrección. Si acaso predicar ese evangelio les iba a traer a ellos la misma cosa que estaban experimentando ahora, la persecución, el arresto. Algunos de ellos fueron golpeados, incluso la amenaza de muerte que ellos habían experimentado 3 días antes. Podríamos creer que ellos se robaron el cuerpo, se deshicieron de él y ahora van a predicar una historia, un evangelio de resurrección. No es posible porque tenían temor. Sabían que esa misma historia les iba a traer más de lo mismo. Así que no concuerda con la realidad. Porque si de veras los discípulos se robaron el cuerpo y lo enterraron y luego se propusieron a predicar un engaño, es increíble creer que los discípulos, como temerosos, iban ahora a predicar un evangelio de poder y de victoria. Pensando en esto, me vino el pensamiento que la excusa que se dio, que los discípulos se robaron el cuerpo, si nosotros la seguimos, pudiéramos decir que ellos quizá podrían haberse robado el cuerpo, enterrado en otro lugar donde nadie sabía, y luego salieron a predicar que Jesús, el maestro de ellos, había resucitado de los muertos. Pero cuando uno trama una historia, porque hay gente que muere por lo que cree, ¿sí o no? Sí. Aunque lo que cree no sea verdad. Pero si lo creen, están dispuestos a morir por esa verdad que ellos han aceptado, aunque no sea la verdad. Pero una cosa que sí sabemos es que nadie muere por algo que sabe que es una mentira. Y si los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, se deshicieron de él y ahora van a predicar el mensaje que Cristo resucitó de los muertos, está bien, lo van a predicar hasta el punto donde viene la amenaza de muerte. Y casi todos los discípulos de Jesús murieron como mártires por su fe. Y si ellos sabían que no era verdad, al momento de ser amenazados con muerte es el momento de decir, un momentito, quiero confesarles que realmente no es verdad. ¿Sí o no? Claro, porque nadie va a morir por algo que sabe que es una mentira. Y si ellos estaban mintiendo hablando de la resurrección de Jesús, al punto de ser amenazados con muerte, era el punto donde ellos se hubieran detenido y quizá alguien hubiera dicho, yo los llevo donde está el cuerpo de Jesús. Pero no hicieron eso. Todos los discípulos de Jesús murieron como mártires por la fe en Cristo Jesús. No, los discípulos no se robaron el cuerpo, la evidencia no lo demuestra.
Hay otra explicación que se ha dado acerca de la resurrección y el cuerpo de Jesús no estando en la tumba, y es la teoría del desmayo, que Jesús realmente no murió en la cruz, que cuando lo colocaron, después que lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba, y ahí la frescura de la tumba con el día y medio que estuvo, 2 días que estuvo ahí, dice, entonces Él resucitó. Él de alguna manera se envigorizó y salió de la tumba. Pero otra vez tenemos que ver que Jesús había sido brutalmente tratado, había sufrido, ¿verdad? ¿Cómo diré? Un castigo de látigos romanos. Y los romanos usaban, ¿verdad? Un tipo de chicote que al final de las diferentes tiras, ¿verdad? Tenía metal, tenía cosas que cuando daba golpes estiraba, ¿verdad? La piel. Y muchos de los que eran chicoteados de esa manera, a muchos de ellos ni sobrevivían esa parte. Jesús sobrevivió esa parte y sobre la cruz después ahí lo clavaron las manos y los pies, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos da la historia de la cruz, nos dice que cuando Jesús ya estaba, ¿verdad?, para morir, el soldado romano fue a verificar si Jesús estaba realmente muerto, porque los fariseos, los religiosos de ese tiempo no querían que estuvieran colgados por el día del sábado, entonces iban a quebrarle las piernas a los que estaban crucificados. ¿Por qué? Porque las piernas eran lo que los sostenían hacia arriba y cuando les quebraban las piernas ya no podían sostenerse y ahí se asfixiaban. Pero cuando llegaron a Jesús, la Biblia nos dice que a él no le quebraron las piernas. Juan 9:19-31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, dice, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitadas y fuesen quitadas de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, note, ya estaba muerto el Señor, dice, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así que vemos que Jesús ya estaba muerto. El soldado romano verificó que él ya había muerto y de hecho, para estar bien seguro, dice que él tomó la lanza y ¿qué? Y lo traspasó. Lo abrió con la lanza y de ahí salió de él al instante sangre y agua. Ahora, Jesús había, como dijo, sido golpeado, clavado en la cruz, dice aún alanceado. Y esa teoría que él se desmayó solamente y ahí en la frescura de la tumba él resucitó, tampoco es creíble, porque una vez más él tendría que haber salido de la tumba golpeado, ¿verdad? Crucificado, después de que había sido azotado, ¿verdad? Con el chicote. Era increíble creer que él podía salir, mover la piedra él solo, sin dar la evidencia a los soldados romanos que él se estaba escapando. Así que esa verdad no es creíble. De hecho, también vemos que el reporte de unos que vieron a Jesús después que resucitó, 2 hombres que iban hacia el camino a Emaús, dice que Jesús se apareció a ellos y caminó con ellos y empezó a hablarles y a ellos lo reconocieron cuando llegaron a la casa. La Biblia, los históricos nos dicen que la ciudad de Emaús estaba como a 7 millas de Jerusalén. Jesús hubiera tenido que caminar 5 o 6 millas para encontrarse con ellos y luego al terminar llegar ahí a Emaús sin que ellos se dieran cuenta que él estaba golpeado. Si realmente no resucitó de los muertos y simplemente, ¿verdad? Él despertó, como dicen aquí, se desmayó y ahí él se recuperó en la tumba. Esta teoría tampoco es creíble. La tercera es la teoría de la alucinación.
Y esa teoría dice, y se ha escrito mucho acerca de estas teorías de las cuales digo, que Jesús realmente, los discípulos de Jesús realmente no vieron a Jesús porque Él no resucitó, pero realmente ellos estaban alucinando. Ellos solo pensaron que vieron a Jesús vivo, pero era una alucinación. Ahora, las alucinaciones son altamente individualísticas, o sea que le suceden a individuos y son extremadamente subjetivas. Si alguien está, ¿verdad?, deprimido y tiene tantas ganas de ver a alguien, puede ser que alucine y vea a esa persona y ¿cómo diré? Se convenza de que ha visto a esa persona. Y esa teoría nos dice que los discípulos de Jesús alucinaron, pensaron que habían visto a Jesús, pero no era la verdad. Ellos habían solo alucinado. Pero los médicos que estudian esto nos dicen que las alucinaciones no le suceden a grupos. Le pueden suceder a una persona individualmente, como dije. Pero no hay tal cosa como que un grupo en masa haya alucinado. Y la mayoría de las apariciones de Jesús después de la resurrección fue a grupos de personas. Sí se apareció a individuos, pero la mayoría fue a grupos de personas. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que en ese tiempo Jesús se apareció a 500 personas en una vez, a una sola vez. Y él dice, y hay muchas de esas personas todavía viven. Cuando él escribió el libro de los Romanos, nos dice, muchas de esas personas todavía están vivas. Así que hubo un grupo que vio a Jesús. No podía haber sido una alucinación. Las mujeres que regresaban de la tumba vieron también a Jesús, el grupo de mujeres. Los dos hombres que les dije que iban en el camino a Emaús tuvieron una experiencia de ver a Jesús. Los dos no habían podido tener la misma alucinación. Juntos 7 discípulos en el mar de Galilea, cuando Jesús resucitó, también lo vieron ellos 7. Y luego los 11 discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo, 11 de discípulos también lo vieron ascender al cielo. Así que la alucinación no puede ser verídica porque la alucinación no sucede en masa, no sucede a grupos. No podemos todos alucinar la misma cosa a la misma vez. ¿Sí? Es imposible. Nunca se ha probado que eso puede ocurrir. Ahora, en Lucas capítulo 24, verso 39, vemos otra evidencia en contra de la alucinación, cuando Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Y aquí está hablando a los discípulos que estaban ahí juntos, dice, tóquenme y vean. Jesús les da pruebas físicas. No los dice que se mantengan alejados, no les dice, vengan, tóquenme, véanme. Porque ellos pensaban que habían visto una aparición, un espíritu. Y Jesús les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y dicho esto, dice, les mostró las manos y los pies, porque tenía la evidencia de la crucifixión. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, noten, dice que ellos estaban tan alegres y asombrados que no podían ni creerlo. Así que estos no eran hombres que deseaban ver a Jesús. ¿Ve? Como a gente que alucina es porque tiene un gran deseo de ver esa persona o esa. Y ellos ni lo esperaban. Y Jesús se aparece al grupo y dice, y no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro. Y les preguntó, ¿tienen algo que comer? Ahora, ¿por qué les pregunta Jesús si tienen algo que comer? ¿Tenía hambre? No. El cuerpo resucitado, el cuerpo espiritual, ya no necesita el alimento físico, porque ahora se mantiene por la presencia y el poder de Dios. Pero Jesús les pide algo de comer porque quiere darles evidencia de que Él es, de que no es un espíritu, no es un fantasma que están viendo. Y dice que Él les pidió algo de comer y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó
y se lo comió delante de ellos. Note, para que lo vieran, está comiendo. No es un espíritu, no es un fantasma. Es como nosotros, más que resucitado. Y Él les dio evidencia de que había Él verdaderamente resucitado de los muertos. Que la resurrección era un evento verídico, era un evento, ¿verdad?, real, y vino a ser un evento histórico que no olvidaron. La resurrección de Jesucristo cambió para siempre la vida de sus discípulos. Regresaron a ellos que habían estado bien desesperados, habían perdido, ¿verdad?, toda esperanza cuando Jesús murió, pero ahora les regresa el gozo, les regresa la esperanza. Y aún en todo eso, ellos aún todavía no entendían el significado total de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 1, verso 6, después que Él resucitó y estuvo con ellos por 40 días, ¿verdad?, hablándoles acerca del reino de Dios, ellos le preguntan a Jesús en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dije que no entendían ellos completamente todo lo que el significado de la resurrección era y sería para ellos. Porque ahora todavía estaban buscando ellos un reino temporal, una liberación política, ¿verdad?, de los romanos. Y no fue hasta el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a habitar en la iglesia, que ellos pudieron entender lo que Dios realmente había planeado para ellos. Vamos a Efesios capítulo 1. Y ellos, como nosotros, hermanos, no podían entender realmente las preguntas quizá más fundamentales de la vida, como ¿quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde me dirijo? Y Dios envía al apóstol Pablo para revelarnos a nosotros, su pueblo, lo que Dios tenía planeado para nosotros. Quiero leer Efesios 1, verso 4 al 11, porque Pablo escribe esto para explicar nuestro propósito, nuestra identidad y nuestro destino. Y en estas cortas palabras nos dice el plan que Dios tenía para nosotros como su pueblo. Dice en Efesios 1, 4, 11, verso 11, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ese es nuestro propósito. Dios nos crió para esto, para que nosotros seamos santos como Él, intachables delante de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Note ahí en el versículo 5, Él decidió adoptarnos como miembros de su familia. Verso 6, ahora le pertenecemos a su Hijo amado. Esta es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Puede decir amén. Número 7, Dios, verso 7, es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Verso 10, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están ¿en dónde? En el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Este es nuestro destino. Hemos nosotros recibido una herencia de parte de Dios. Tenemos un destino que Dios ha preparado
para nosotros. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios aquí a cada uno de nosotros? A través de su palabra escrita en la encarnación de su Hijo Jesucristo y en la resurrección de su Hijo de entre los muertos. ¿Qué querrá Dios decirnos a través de la resurrección? La resurrección. ¿Y por qué la resurrección importa? Número uno, Dios quiere una relación contigo. Cada uno de nosotros estábamos separados de Dios. Estábamos perdidos, ¿verdad? A la deriva, sin ninguna conexión. Estábamos con lo que la Biblia habla del pecador perdido en nuestros pecados y nuestros delitos, sin saber realmente quién éramos. Pero Cristo vino a revelar el plan de Dios, la Biblia nos dice, para que nosotros conociéramos nuestra verdadera identidad. Una identidad que se perdió por medio del pecado y de la muerte. Pero Él nos adoptó, dijo Pablo, a través de Cristo, para que podamos nosotros tener una relación profunda, una relación, ¿verdad?, personal con el Dios vivo. Me da mi identidad. Yo sé quién soy en Cristo. Soy un hijo o una hija de Dios, escogido por Dios, que ama a Dios y es amado por Dios. Esta es mi identidad. Dios desea que tú tengas una relación personal con Él. Y a través de la resurrección de Cristo, Él ha hecho la manera posible para que tú y yo entremos en esa relación. Número dos, Dios quiere que lo conozcas y seas como Él. Segunda de Corintios 5, verso 15, nos dice que Cristo y por todos murió para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios quiere que tú le conozcas y que tú seas como Él, que ya no vivas tu vida para ti mismo. Jesús resucitó para que el poder de Dios pudiera transformar a los pecadores en santos. Vimos ahí en Efesios 1, Él nos escogió para que fuésemos santos e intachables. Así que ya no debemos de vivir nuestra vida egoístamente, con acciones y verdad y hábitos que nos deshonran, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Ahora más bien debemos vivir una vida que agrada a Dios, porque ahora vivimos con un propósito diferente, porque sé quién soy y por qué estoy aquí. Y estoy aquí para conocer a Dios y ser más como Él. Y ese es mi propósito. Tengo identidad, soy hijo de Dios y tengo propósito, ser como Él es, aquel que me salvó. Y número 3, Dios quiere que confiemos en Él y que pase lo que pase, nosotros pongamos nuestra confianza enteramente en Él. La Biblia nos dice en Proverbios 3, fíate del Señor de todo tu corazón. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Porque Cristo vive, hermanos. Yo puedo enfrentar el día de mañana con gozo. No con incertidumbre, no con ira, no con pesimismo, sino con un sentido de identidad. Porque Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien y para su gloria. Así que sé quién soy, sé por qué estoy aquí. Número 3, sé a dónde voy. Estoy destinado a que mis luchas que tengo aquí en esta vida, mis sufrimientos y aún la muerte sean transformados en bendiciones, en gozo y en vida eterna, porque ese es mi destino. No es mi destino vivir una vida, verdad, deprimida, una vida, verdad, en ira, una vida con incertidumbre, sino que vivir una vida que sabe dónde voy a terminar. Mi destino está en Dios. Él ha preparado para mí, dijo Pablo en Efesios 1, una herencia que Él por la sangre de Cristo ha comprado para conmigo. Así que sé quién soy hijo de Dios. Sé a dónde o por qué estoy aquí, para ser como Él es, y sé a dónde voy. El destino mío es estar
con Dios. Y espero que tú reconozcas que este es el poder de la resurrección y por esto importa la resurrección. Este tipo de fe con convicciones profundas en Cristo y en su palabra dan como resultado esta identidad personal, este sentido de propósito y esta eterna perspectiva que puede ayudarnos, hermanos, a enfrentar cualquier cosa que se nos presente en la vida, sabiendo que somos hijos de un rey, que estamos siendo preparados para un reino no de este mundo, dice la Biblia. Y Dios tiene preparado para cada uno de los creyentes que Cristo ha salvado a través de la resurrección una corona preparada para ti, una corona preparada para mí, cuando terminemos la carrera. Pero hermanos, la carrera para nosotros no ha terminado, puede decir amén. Y la resurrección importa, porque a través de ella descubrimos, como dije, el verdadero plan de Dios. ¿Qué es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro propósito para vivir? ¿Y cuál es nuestro destino? Así que Padre, esta mañana te doy gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo ahora ha resucitado de los muertos, primicias de aquellos, Señor, que duermen, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, que porque Él ha resucitado, porque es un evento histórico, un evento verídico, nuestra fe, Señor, tiene valor y validez. Y la resurrección importa, Señor, porque a través de ella, como hemos dicho, descubrimos el verdadero plan de Dios para nosotros. Los discípulos buscaban un reino terrenal, buscaban algo temporal, una liberación de una situación política, pero tú has venido a hacer mucho más que esto. Tú has venido, Señor, para darnos una misión para vivir, una identidad que no podemos negar, un propósito, Señor, por el cual podemos vivir esta vida con un destino que nos espera, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y te damos gracias, Señor, que la muerte para nosotros no es el fin, sino el principio de una vida, de un destino que tú has preparado, una herencia, Señor, que nos espera, una corona que tú has preparado para todo aquel que te ama. Te doy gracias, Señor, por este día especial, por este día donde recordamos que nuestra fe no es una historia simplemente, no es un mito, es un evento histórico donde tú resucitaste a tu Hijo de los muertos, donde tú venciste el poder de la muerte y por tal nosotros podemos confiar que tú puedes anular, Señor, la muerte para con nosotros, que no tendrá efecto. Cuando nos vayamos de este lugar, entraremos, Señor, a tu presencia para poder disfrutar de aquello que tú has preparado para todos los que te aman. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen este día, que celebran, Señor, este tiempo, pero no saben ni por qué. Dios, yo te pido que tú abras sus ojos y entendimiento y que puedan tornarse a ti y que puedan, Señor, recibir esta nueva identidad que tú tienes para todo el que cree en tu Hijo. Este nuevo propósito para vivir, Señor, que la vida no es rutinaria, sino que es una vida con propósito, que tú nos estás formando para ser como a la imagen de tu Hijo y que les puedas dar, Señor, esta vista y mirada de un destino que nos espera, diferente de aquellos que no han aceptado tu salvación. Te damos gracias, Señor, aquí delante de ti por cada una de estas cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que este día tiene algo especial para cada uno de tus hijos. Gracias por haber resucitado a tu Hijo que expusiste a muerte, el justo por los injustos, para traernos a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta mañana. Bendícenos, que al salir de este lugar vayamos con ese pensamiento, Señor. Tú has hecho todo esto para salvarme a mí. Y te doy gracias, Señor. Ahora ayúdame para vivir mi vida de tal manera que te traiga gloria y honra en todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios